Soy Gaby Tlaseca, bienvenidos a la mesa de martes de debate 22. Qué importante es debatir, discutir los temas de interés general. Y justamente para fortalecer el análisis sobre la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el viernes 1 de octubre del año pasado, la Junta de Coordinación Política acordó la realización de foros de Parlamento abierto mismos que se desarrollan en 3 modalidades: diálogos de la Jucopo, mesas de comisiones y debates en el canal del Congreso. Estos foros, que ya se realizan a partir del 17 de enero y hasta el 15 de febrero, bueno, pues ya van en la tercera semana. Pero para dimensionar este ejercicio, saludo con muchísimo gusto al diputado Jorge Triana del Partido Acción Nacional. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby, muchas gracias. Contento de saludarte y saludar a mis compañeros diputados también. Buenas noches. Igualmente al diputado José Mauro Garza Marín de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Mauro? Bien, Gaby, muchísimas gracias por la oportunidad de poder platicar contigo, con tu gran auditorio, y también muy contento de saludar a mis compañeros diputados y estar aquí con ustedes. No, gracias a ti. También nos acompaña Cuauhtémoc Ochoa, diputado federal por Morena. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc? Buenas noches, Gaby. Qué gusto saludarte, igual a ti y a mis compañeros diputados, con el gusto de estar aquí en este programa. Les agradezco muchísimo porque sí, la gente quiere saber qué dimensiones está cobrando este ejercicio. A ver, Mauro, platícanos, ¿en qué consisten bien estos foros y cuál es el objetivo? ¿Por qué se dice que este tipo de foros de Parlamento abierto nunca antes se habían hecho de esta manera? A pesar de que escuchamos que se han llevado a cabo foros para discutir algunos temas de interés general. Platícanos. Sí, gracias. Como bien lo mencionas, Gaby, pues este ejercicio se acordó el año pasado de celebrarse pues prácticamente durante un mes, o sea, como bien lo mencionas, el 17 de enero para terminar el 15 de febrero, y se han puesto sobre la mesa diferentes mesas donde se cuenta con los expertos, donde normalmente están hablando 2 o 3, según sea el caso de los expertos, ya sea a favor o en contra de la reforma, y esto pues da la oportunidad a que tanto los diputados se puedan informar sobre lo que está en juego, de lo que se está hablando de esta reforma, y pues también que se puedan informar todos las ciudadanas, los ciudadanos de lo que esto representaría, por lo cual creemos que es un ejercicio interesante, es un ejercicio propositivo. Ya las fracciones han manifestado sus posturas y bueno, siempre es muy valioso contar con la opinión de los expertos, con la opinión de aquellas personas que están enterados de los temas, que se puedan abordar, que se puedan discutir y que se puedan tomar las mejores decisiones, siempre buscando pues construir un mejor país. Totalmente, y de eso se trata, de discutir, de debatir sin miedo absolutamente a nada. A ver, Cuauhtémoc, ¿se está escuchando realmente desde tu punto de vista a todas las voces? ¿Realmente está el interés general por encima de la política, de los intereses partidarios? ¿Tú qué dirías en este asunto? Mira, efectivamente, el interés de México debe estar por delante de los diputados, de los senadores, que podamos escuchar a quienes hoy padecen de algún tema del sistema eléctrico, que los privados también sean escuchados desde su postura de la reforma eléctrica del 2013, lo que representó para ellos, que podamos generar una reforma eléctrica que beneficie a millones de mexicanos. Esa es la intención del grupo parlamentario de Morena, que podamos escuchar a los expertos, que podamos darle certidumbre a quienes hoy tienen la electricidad, ya sea para generar desarrollo, para la vida cotidiana, porque al final del día la energía eléctrica representa desarrollo, y es lo que queremos nosotros dentro del grupo parlamentario, que podamos competir, fortalecer a la Comisión para la Electricidad, y escuchando a los expertos, pues nos damos cuenta quienes el día de mañana tomaremos una decisión para votar a favor o en contra de esta reforma eléctrica, Gaby. Ahora, qué importante lo que dices, porque justamente el tema de escuchar todas las voces puede ayudar a ajustar, a perfeccionar cualquier propuesta. Y en este sentido yo te preguntaría, Jorge Triana, si crees que este ejercicio realmente está reconfigurando, modelando y tiene posibilidades, pues, de hacer, pues, perfectible cualquier propuesta de cualquier dimensión, venga, por ejemplo, en este caso, el presidente o de cualquier otra parte.
Debería ser así, Gaby. En teoría, de hecho, nuestra reglamentación interna nos obliga a las comisiones dictaminadoras, en este caso a las dos que van a trabajar, que es la Comisión de Energía y la de Puntos Constitucionales, a tomar en cuenta las conclusiones de estos foros, que dicho sea de paso, no son necesariamente Parlamento Abierto. El Parlamento Abierto es un concepto mucho más amplio, pero están englobados dentro de este concepto. Lamentablemente, las conclusiones de estos foros no son vinculantes a la decisión que se va a tomar al momento de articular un dictamen. Entonces no está obligado el presidente de la comisión dictaminadora, en este caso de las dos comisiones codictaminadoras, a recoger las conclusiones a las que se llegó. Por lo tanto, bueno, pues sí, nos sirven a los diputados que vamos a votar, que integramos dichas comisiones, como punto de referencia, como punto de análisis, escuchar los pros, los contras, escuchar a todos los involucrados, los afectados en su caso, pero si no hay efectos vinculantes, bueno, pues los presidentes de estas comisiones dictaminadoras podrán pues hacer su dictamen como gusten, ignorando olímpicamente las conclusiones, como ya sucedió en el pasado. Yo pongo sobre la mesa el ejemplo de la Guardia Nacional, donde los especialistas en el tema se manifestaron prácticamente de manera unánime por la no militarización de este órgano de seguridad pública y sin embargo, bueno, se hicieron oídos sordos. Entonces, a mí sí me preocupa esta parte. Ojalá que haya sensibilidad, altura de miras y, por supuesto, independencia del Poder Ejecutivo al momento de hacer este dictamen y tomando en cuenta las conclusiones de este foro que, sin temor a equivocarme, van a ser muy contundentes y muy reveladoras. Al no ser vinculantes los resultados de este foro de Parlamento Abierto, Mauro, de Movimiento Ciudadano, ¿ustedes qué opinan como partido? Porque están sentados en una mesa discutiendo, pero bueno, todo esto tendría que llegar a un buen puerto por el bien común y en favor de todos. ¿Tú qué opinas en este punto que nos dice Jorge Triana? Sí, es correcto. Nosotros como fracción parlamentaria desde el año pasado empezamos a realizar este tipo de ejercicios, de invitar a los expertos, de escucharlos, y nosotros determinamos que no vamos a apoyar la propuesta como está planteada. Y lo hemos dividido en tres partes. Hemos sido muy concretos el por qué estamos en contra de esta propuesta de reforma. Primero, porque nosotros apostamos por energías limpias, por energías renovables. La semana antepasada que acudió el director de la Comisión Federal de Electricidad, un servidor lo cuestionaba sobre el incremento del consumo de combustible que tendría de aprobarse esta reforma. Según los expertos se ha mencionado que se incrementaría entre un 800 y un 1100%. La Comisión Federal de Electricidad es el principal comprador del combustible y ya conocemos el daño que ocasiona en la calidad del aire. Es muy peligroso y nosotros queremos apostar por energías limpias, energías renovables. Tenemos un acuerdo que cumplir en base al Acuerdo de París, que nos habla que tenemos que llegar de cara al 2024 con un consumo del 35% de energías limpias, acuerdo que no vamos a cumplir y que de aprobarse esta reforma, pues estaríamos retrocediendo lejos de acercarnos a este objetivo. Segundo punto que hemos dejado muy claro, ¿cuánto nos va a costar aprobar esta reforma? También comentaba yo y cuestionaba al director de la Comisión Federal de Electricidad. También distintos expertos han hablado que se estaría violando el capítulo 11 del TEMEC, donde habla claramente de las sanciones que pudieran existir a nuestro país en los tratados internacionales, en las cortes internacionales, donde se habla que rondaría entre los 85,000 y los 130,000 millones de dólares por sanciones, por el incumplimiento de aprobarse esta reforma. También ahí no nos han dicho de manera muy clara cuánto nos va a costar a los mexicanos. Y el tercer punto, según las cifras de la propia Comisión Federal de Electricidad, Comisión Federal gana en el tema de suministro, gana en el tema de distribución y pierde en el tema de generación. ¿Y por qué pierden el tema de generación? Pierden el tema de generación porque tiene plantas obsoletas, un promedio de antigüedad de más de 35 años. Pierden el tema de generación porque el contrato laboral que tiene, que se modificó, dicho sea de paso, en el 2019, pues obviamente es un contrato muy costoso que le resta capacidad de operación a la propia comisión, y adicional de las 6 filiales que tiene el tema de generación de energía, solo la filial 5 es donde tiene dividendos, es donde tiene números positivos, y es ahí donde le compran los productores independientes de energía. Recordemos que la producción de kilowatt hora, mientras Comisión Federal de Electricidad lo hace alrededor de los 1,200 pesos, los productores independientes, y así se ha visto en las subastas, lo están haciendo por debajo de los 400 pesos. Es decir,
a una tercera parte. Por eso nosotros hablamos que tendrían que estar invirtiendo quienes son eficientes y Comisión Federal apostándole al tema de distribución y de suministro. Por supuesto que queremos una Comisión Federal que gane recursos, pero no los va a hacer si se mete al tema de generación por su ineficiencia y además porque lo estaría haciendo con energías no renovables, no limpias, y no es por ahí por lo que nosotros tenemos. Yo creo que en el punto en el que todos coinciden es en el que queremos que a México le vaya mejor. Todos estamos ahí planteados, pero con respecto a lo que han dicho anteriormente el diputado Mauro Garza, mi querido Cuauhtémoc y el diputado Jorge Triana, ¿qué dirías tú desde el grupo parlamentario de Morena? Porque bueno, estos foros, que ya se dijo que no son vinculatorios necesariamente, pues son un ejercicio que tendría que escuchar y sumar a todas las voces. No se están haciendo nada más porque sí. A ver, platícanos. Mira, claro que yo respeto la opinión tanto de Mauro como de Jorge en el tema de no ser vinculatorios, pero yo creo que tiene que prevalecer la conciencia de quienes hoy somos representantes populares, de quienes hoy votamos iniciativas de ley que benefician a nuestro país. Y es el ejemplo de esta reforma. No podemos escudarnos en el tema medioambiental cuando es una prioridad, cuando hay compromisos internacionales, cuando las energías renovables deben de ser parte de la estrategia de transmisión y de electricidad de nuestro país, de la matriz energética, que la Comisión Federal de Electricidad hoy produce alrededor de 35% de energías limpias, el 7% solamente son energías renovables. Pero que también tenemos que ver el fondo de esta reforma energética del 2013, lo decía muy bien Mauro, la competencia donde quienes compitieron para apostar por una energía más barata, hoy entregan la energía más barata, pero la cobran más cara. El fondo de esta reforma es esa, el que realmente la competencia no existe porque los que hoy generan la energía cobran un costo de electricidad mucho más cara. Hoy hablaba de cantidades estratosféricas, Mauro, de alrededor de 80,000 o 130,000 millones de dólares que él comenta que costaría esta reforma. Hoy le cuesta a nuestro país 451,000 millones de pesos, que es alrededor de 4 años, un poquito más de los costos que menciona Mauro, cuando todo lo demás estaría en beneficio del Estado. Que no estamos prohibiendo la libre competencia, ahí está el 54% de la producción de los privados, el 56% el 56 de la Comisión Federal de Electricidad, el 46 de los privados, que la Comisión Federal de Electricidad puede invertir en energías renovables. Pero el tema también de esto es el tema de la intermitencia de las energías renovables. Hoy quienes generan energía renovable no tienen un backup que les respalde esa energía para cuando ellos no puedan producir la energía, y es Comisión Federal de Electricidad quien da este respaldo, ¿no? Entonces, el fondo de esto es ese, el que podamos generar, sí, una competencia, pero que todos paguen los costos asociados de la generación de la energía. Hoy no pagan la transmisión, hoy no se paga el porteo, o pagan un pequeño monto que no es el que deberían de pagar, y por eso es para ellos muy fácil solamente generar la energía, entregarla, y ellos también generar competencia entre privados, venderse energía entre unos y en otros, y que el gobierno mexicano sea el que subsidie estos costos, ¿no? Es por eso que es importante este foro abierto, que, como decía Jorge, no es vinculatorio, pero pues yo creo que tenemos que también tener conciencia de que hay expertos para escucharlos, y con nosotros desde la Cámara de Diputados podamos determinar una reforma eléctrica que realmente tenga los resultados de competitividad, que podamos generar también los beneficios que nuestro país quiere, ¿no? Bueno, si me permiten, hacemos una pausa en este punto y regresamos para saber entonces si este foro dejará de verdad sobre la mesa poderle mover no nada más puntos y comas a esta propuesta de reforma energética del presidente, y dos, para hablar qué es lo que quiere el ciudadano, que es energía confiable, limpia y a precios competitivos, y si realmente estos foros de Parlamento Abierto nos lo van a dar, que es súper importante. Permítanme hacer una pausa, Jorge, Mauro y Cuauhtémoc, para volver a esta mesa de debate 22. Gracias. Gracias. Estamos
hablando de la importancia de los foros de Parlamento abierto y qué dejarán sobre la mesa. Platico con Jorge Triana, diputado federal del PAN, con José Mauro Garza Marín, diputado de Movimiento Ciudadano, y Cuauhtémoc Ochoa Fernández, quien es diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional. Gracias a los tres. Y bueno, decíamos antes de irnos a la pausa que se escuchaban todas las voces. ¿Qué ha pasado con estas figuras claves que a lo mejor no han participado? Decía Rubén Moreira que valdría la pena que sobre la mesa pues estuvieran estas tiendas de conveniencia, que tanto se ha hablado de ella, y grandes corporativos, pues, que son los que a lo mejor han estado un poco en el ojo del huracán y necesitan poner su postura sobre la mesa. A ver, platícame, Mauro, por favor, estas voces, ¿dónde están? ¿Por qué no se han escuchado o sí se han escuchado? Bueno, la semana pasada se invitó al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, fue representado por el presidente de Concamín. Él ahí habló sobre lo que pudiera representar la aprobación de esta reforma con el tema de la confianza. Hoy ya lo vimos, se dio a conocer las cifras de crecimiento que tuvo nuestro país en el 2021 y por desgracia el último trimestre no se logró la expectativa que se tenía, y obviamente eso modifica el pronóstico de crecimiento que se tiene para el 2022. Recordemos que el presupuesto fue aprobado con un crecimiento del 4% y hoy los expertos hablan que el crecimiento de nuestro país pudiera rondar la cifra de entre el 2 y 2.5%. Obviamente, esto no son solo cifras, obviamente el no crecer pues significa no generar los empleos que este país requiere, que no llegan las inversiones. Recordemos que con la pandemia y con mal manejo económico que se ha hecho en este gobierno, pues obviamente hemos tenido un decrecimiento. Son cientos de miles las empresas que han cerrado sus puertas, los cientos de miles de las mexicanas y los mexicanos que no encuentran un empleo. Ahí la necesidad de poder generar certeza y confianza a la inversión. Preocupa obviamente con la aprobación de esta reforma, según lo mencionaba el presidente de Concamín, que industrias que son un gran motor de crecimiento de nuestro país, como la industria automotriz, una gran generadora de empleos y de riqueza, pues que puedan evaluar el no estar en nuestro país. Ya lo mencionabas, el consumidor quiere energías confiables, energías seguras, tener garantizado el abasto de la misma y además a precios competitivos. Preocupa que de hacerlo la Comisión Federal no se pueda garantizar contar con esa energía, no se esté haciendo con energías renovables, que es fundamental para la toma de decisiones de una empresa de estar o de no estar en nuestro país. Y de igual suerte, pues cuántos sectores productivos de nuestro país pudieran evaluar no continuar sus operaciones y la pérdida de empleos que esto pudiera significar. De ahí la importancia que en estas siguientes semanas, como sí bien lo mencionas, pues los grandes corporativos, los diferentes sectores, las diferentes industrias puedan hablar con claridad lo que representaría aprobar esta reforma y la viabilidad que estaría teniendo nuestro país. No podemos permitirnos, hoy se daban cifras, que estaríamos recuperando el Producto Interno Bruto hasta el 2024 de como lo teníamos en el 2018, y lo más preocupante, el ingreso per cápita se habla que se recuperaría hasta el 2036. Obviamente, pues esto ha afectado, de ahí el aumento en la cifra de millones de mexicanos en situación de pobreza, y es urgente rectificar, y esta propuesta de reforma, pues lejos de acercar a nuestro país esa competitividad y esa inversión que requiere, pues estaría ahuyentando la misma. Regresando a este ejercicio que me parece que de repente nos da miedo discutir, debatir a los mexicanos, claro, con debates de altura, ¿no? Con acusaciones, puede dejar, Jorge Triana, de lado, digamos, la política, que no es como quitarse un saco y ponerse necesariamente, pero puede dejar de lado los intereses partidistas realmente para enfocarse en lo que importa, que ya lo decíamos, que es energía confiable, limpia y a precios competitivos para la gente. ¿Sí crees que se logre? Mira, pues si viene una instrucción del presidente de la República al partido de la mayoría y sus aliados en la Cámara para que no se le mueva ni una coma, pues ni con todos los parlamentos abiertos del mundo vamos a poder cambiar la posición que tienen los diputados de mayoría. Ojalá y pensaran por sí mismos y no volteen a ver primero qué es lo que se dice en Palacio Nacional y qué instrucción se les da para poder emitir su sufragio y sea de manera independiente, tomando en cuenta todas estas posiciones que se han venido dando. Y la ecuación es mucho más sencilla de lo que nosotros creemos. A ver, intermitencia, debatamos la intermitencia, porteo, debatamos el porteo, transmisión, debatamos la transmisión, la generación de energía, el papel de la iniciativa privada, el subsidio que el gobierno le da, evidentemente que existe, a la iniciativa privada y que posiblemente sea desventajoso, no lo descartamos.
Nada más que para todo esto que acabo de mencionar, no se requiere modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2 artículos. No se requiere. Con reformas a leyes secundarias y, si me apuras, aplicando la facultad reglamentaria que tiene el Ejecutivo y la Comisión Federal de Electricidad, es suficiente. Esto es un engaño, Gaby, para modificar la Constitución y cumplir con un capricho ideológico del presidente. No hay necesidad de modificar la Constitución. Si se modifica la Constitución, nos vamos a salir del Acuerdo de París, vamos a violentar, como decía Mauro, varios artículos del TEMEC, vamos a tener un problema económico por generaciones. Se habla de que va a duplicar el costo de lo que fue el FOBAPROA en el pasado, el costo que vamos a tener que pagar por indemnizaciones, por contratos que se van a tener que cancelar, que por cierto, en el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2022, es decir, para este año, no está incluido un solo peso para pagar indemnizaciones, uno solo, lo cual me hace pensar una de 2 cosas: o que la reforma fue hecha sobre las rodillas y basados en un capricho ideológico, o número 2, que saben perfectamente que no va a pasar, porque además el partido de la mayoría y sus aliados no tienen los números para aprobar reformas constitucionales al día de hoy. Necesitarían robarnos, por así decirlo, por lo menos 55 votos, 55 diputados de la oposición, y se ve complicado en estos términos, por lo menos como se plantea la reforma, modificando la Constitución, que esto pueda llevarse a cabo. Entonces, ojalá que estos foros le abran los ojos a los diputados oficialistas y piensen por sí mismos y no piensen a través de los dictados que se les llega a través de Palacio Nacional. A ver, Cuauhtémoc, aquí es importante. Ustedes son, como grupo parlamentario, como diputados, títeres, como se pudiera decir, del gobierno, están de rodillas, cumplen caprichos. Aquí es muy importante que tú nos des la réplica a esto que se está comentando. Te escuchamos. Mira, Gaby, ahora sí que no estoy de acuerdo ni con Jorge ni con Mauro. Jorge, no sé si tú estés enterado, la pasada legislatura, si quisieran hacer modificaciones a los reglamentos y llovieron los amparos. Nosotros, bueno, hablo de manera personal, no somos títeres de nadie, somos conscientes de lo que hoy pasa en nuestro país, el saqueo descomunal que se está dando hoy, sí, porque esto es una realidad, los números que ustedes arrojan son predecibles, no son contables. Hoy lo que la Comisión Federal de Electricidad o lo heredario está generando son cerca de 450,000 millones de pesos, que no hay fundamento por qué hacerlo cuando la Comisión Federal de Electricidad tiene la capacidad para generar el desarrollo de nuestro país, para poder generar las fuentes de empleo, para poder generar desarrollo, que podamos competir, sí, con empresas privadas para poder generar este desarrollo, que hoy hay un intercambio de bonos, como se podría llamar, entre unas empresas y otro vendiendo electricidad, para solamente dejarle a la Comisión Federal de Electricidad el costo adicional de esto. Yo les quisiera hacer una pregunta: ¿qué va a pasar el día de mañana? En nuestro país existen casi 2,500 municipios, de los cuales solamente 800 pagan la electricidad. ¿Qué va a pasar con los demás 1,700? Los privados van a bajar el switch, ellos a lo que vienen es a eso. Lo que nosotros estamos buscando es que podamos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para generar estos beneficios, que podamos competir, que realmente los que generan la energía paguen los costos asociados a la generación de la electricidad. Hoy no se paga la intermitencia. Tú mismo lo decías hace rato, podemos debatir en diferentes temas, pero hoy el fondo es que Comisión Federal, el erario en México gasta alrededor de 450,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser responsables, hay que ver por México. Ustedes siempre dicen, va por México. Esta iniciativa del presidente de México realmente va por México, quita los beneficios a las empresas privadas. ¿Por qué no se han acercado los empresarios a debatir en lo que hoy genera afectaciones a al presupuesto de la Federación? ¿Por qué no hoy los privados realmente salen a decir, vamos a apostar por México y vamos a generar competencia? Ustedes escudan el tema en temas de energías renovables. Yo les hago una pregunta también. Ustedes saben el costo ambiental que genera hacer un parque eólico, un parque solar, en donde antes de generar estos proyectos había un hábitat natural, lo depredan, el costo asociado se queda al gobierno mexicano, la intermitencia, ¿quién la paga? Las hélices o los equipos solares para generar energía vienen de combustibles fósiles. Hay que también
generar los beneficios que se tienen o que necesitamos nosotros como país, pero no nos podemos escudar en que el tema ambiental es el tema que hoy es el que debería de prevalecer cuando el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel lo que quiere es energías limpias, eficiencia, pero también una competencia en la que todos participemos, ¿no? Y yo creo que este es un ejercicio, lo que estamos haciendo en esta mesa y lo que está sucediendo en estos foros de Parlamento abierto, vinculatoriamente o no. Yo quiero nada más cerrar y agradecerles a ustedes porque vamos a darle continuidad a este tema. Yo los invito a que después de que entramos a veda electoral la próxima semana, entonces que sigamos discutiendo este tema para ver qué resultó de estos foros de Parlamento abierto como ejercicio, con un sí y con un no. Me gustaría que me respondieran. Jorge Trián, ¿estos foros de Parlamento abierto ayudarán a reconfigurar una reforma eléctrica en bien de todos, sí o no? Hago votos porque sí. Lamentablemente, si se les dicta que no se les mueva ni una coma, no va a ser así. Diputado José Mauro Garza Marín, de Movimiento Ciudadano, ¿qué saldrá de esto? ¿Con un sí o con un no? ¿Sí se podrán hacer modificaciones? Coincido mucho con lo que comenta mi compañero, el diputado Jorge. Nos encantaría que sí se tuviera alguna consideración, pero bueno, ya lo vimos con el tema del ejercicio de la ley de ingresos, donde se presentaron más de 333 reservas y no se modificó una sola coma a la misma, y ya lo vimos con el ejercicio del presupuesto, donde se realizaron 1.994 reservas, y pues obviamente el partido en el poder pues también fue incapaz de modificar Entonces irías por un no, aunque te gustaría que sí. Muy bien. Y Cuauhtémoc Ochoa Fernández, diputado por Morena, ¿sí se puede o no modificar más allá de puntos y comas algo en favor, por supuesto, de la gente? Sí, yo digo que sí, y también para darnos cuenta de que la reforma energética del 2013 no sirvió. Bueno, pues ahí están las opiniones, las voces en esta mesa. Yo les agradezco a los tres. Jorge Triana, muchas gracias. José Mauro, gracias. Muchísimas gracias. Cuauhtémoc, muchísimas gracias. De verdad, porque lo importante es que la gente vea y dimensionen este pequeño ejercicio lo que está ocurriendo a gran escala. Por cierto, decir que la gente puede participar en la página www.diputados, se lo vamos a poner en pantalla.gov.mx, Parlamento Reforma Eléctrica, a través de un registro o mandando simplemente su pregunta. Aparece en pantalla. Gracias a los tres diputados por esta conversación. Muy buenas noches.